Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde estéis, donde hayáis decidido vernos y bueno, esta semana vamos a hablar de un tema que no es que sea candente, porque candente es siempre, que es el asunto de la herejía vipassana, porque el vipassana es una herejía. Y ahora vamos a explicar qué es, cómo funciona y como todas las herejías de algo que es realmente bueno, pues es malo y tiene unos resultados nefastos. Entonces vamos a ver de dónde surgió tal cosa como la meditación vipassana, que se ha hecho tan popular y tan célebre, y que ya no solamente trascendió desde donde salió, sino que está puesto por todas partes. Y luego veremos las razones de por qué realmente la gente se asocia a ella y por qué la gente se suicida con la meditación vipassana. ¿Vale? Bueno, esto lo saco de... Me voy a hacer autoplagio. Aquí el Tratado de Sabiduría, el número 9. Esta es una obra que tengo escrita que tiene 14 tomos. Este es el más gordo, los hay más chicos, no son todos así de gordos. Y en este precisamente se llama Irradiando Luz. Pues está dedicado a toda la pandilla de sinvergüenzas que han estado viviendo del budismo de los últimos años a esta parte. Pero aquí nos vamos a remontar un poquito más. ¿Qué, Tino? ¿No funcionan los auriculares recién comprados? Sí. Vale, bueno. Empezamos, este es el apartado 530, Vipassana, Génesis de un engaño. Uno de los productos comerciales más reconocibles del budismo moderno teosófico es, sin lugar a dudas, la llamada meditación vipassana. Para empezar, hay que entender que la meditación no era algo reconocible en el budismo real a mediados del siglo XIX, en los países del sur de Asia. La única práctica devocional eran los cantos de suttas en comunidad, cosa que lo siguen haciendo ahora, sobre todo los monasterios theravadines. El movimiento Theravada hace propio el legado de Buddhaghosa y lo toma por insignia en la isla de Ceilán. En el Renacimiento, ya que vimos que en el apartado dedicado a Sri Lanka, resumiendo, Buddhaghosa realiza una composición de textos y edición de los mismos en Pali, así como comentarios y diversa producción literaria que fue encargada por el clero cingalés. Y este trabajo, el trabajo que presentó, el primer trabajo grande que presentó fue el que se llamó el Visuddhimagga, que es una especie como de oposición que le hicieron hacer. O sea, usted presenta un trabajo y vemos si usted sabe de esto o no, para contratarle, como le contrataron como editor del monasterio más importante de Sri Lanka. El tal Visuddhimagga es un libraco bien gordo. Se divide en tres partes: Sila, Samadhi y Vipassana, la clásica división escolástica posbudista del noble octuple sendero, basada en la división de los radios de la rueda, una prueba de la inconveniencia de la comprensión del funcionamiento del propio octuple sendero. Son 8 radios, que son los radios, cada uno tiene su papel. No se pueden partir los radios en trozos, ¿no? Pero bueno. Y el Sutta de los 40 factores, que claramente lo desarrolla. A veces el ansia de analizar hace que luego las partes no se reensamblen de nuevo y nada pueda funcionar ya. Pero los escolásticos, la función está supeditada al mero estudio y disección teórica. El mismo Buddhaghosa, no pudo ser de otro modo, al final de su magna obra, declara que todo lo escrito no sirve para iluminación, ya que sin un Sammasambuddha vivo, aquella no sería posible. Y lo que él espera con ese trabajo es renacer en un cielo agradable hasta que aparezca el siguiente Buda. Porque ese es el sistema del budismo, es esperar a que venga el siguiente Buda, tener mérito para llegar a conocerle, que te ayude a iluminarte y hasta luego, Lucas. Ese es un tema que hay que entender, porque quien no entienda eso es que no entiende nada de qué va el budismo. Y es una cosa bastante lógica. ¿Por qué un Buda es único? Porque es alguien, primero, que es capaz de iluminarse por sí mismo y que además, lo que es más raro, ayuda a otros a que se iluminen. Lo que no tiene sentido es que tú, si no eres un Buda, te puedas iluminar por tu cuenta o con la ayuda de un maestro, por muchas cortinas de colores que tenga puestas,
que está sin iluminar. Porque lo primero que tendría que hacer el tal maestro es buscarse a un Buda para que le ilumine y luego intente iluminar a alguien. ¿Pero quién iba a iluminar él? Para que tú ayudes a iluminar a alguien tienes que ser un Sammasambuddha. Pues aquí, a partir de esta famosa herejía vipassana, lo que sucedió en el siglo, lo veremos ahora en el siglo XIX, se empezó a ver que ya aquí se podía iluminar que le diera la gana, o sea, haciendo cualquier cosa. ¿De acuerdo? Bueno. La historia de Vipassana nace así. Nace en Birmania, un país en el que nadie sabía meditar, pero que no es ningún obstáculo. Si no hay un producto, se fabrica. Birmania acaba de ser conquistada por los británicos y pasó a ser parte del Raj británico. Y estaban los británicos buscando lugares remotos donde les enseñaran las técnicas ancestrales de meditación. Y pensaban que sería un buen sitio buscar en sitios tan remotos como Birmania, que es un país más cerrado que Corea del Norte, que le encontraran sitios o cosas técnicas raras en un lugar remoto de la selva o de las montañas. Esas cosas que le gustan mucho a los occidentales, irse para ahí a una montaña para ahí buscando un chino para ahí escondido y que le cuente secretos que nada más el pinche chino lo sabe. Vamos, como si el chino supiera el secreto y iba a estar en la montaña. Vamos, tú tienes el secreto de la humanidad y te vas a una montaña a esconderte. Pero bueno, las cosas que tienen los ingleses. Bueno, pues la idea es la siguiente. He sabido que el efecto más significativo de la liberación total es la sabiduría, que es visión y comprensión de la realidad tal como es. En un momento de la historia de las diferentes sectas budistas, a alguien se le ocurrió que la sabiduría se podía alcanzar directamente mediante una idea feliz, mediante la intuición. Eso que estás pensando en un problema. ¡Ah! Mira, ya lo encontré. ¿Ok? Sí. Pues una idea feliz. ¿No has tenido alguna vez que tienes un problema que no sabes resolver y de pronto se te ocurre la idea de cuál es la solución? Bueno, pues eso. Entonces se les ocurrió de que tú estabas así y de pronto, tengo una idea feliz. Y entonces ya tengo la intuición y ya me ilumino yo solo. Porque he tenido una ocurrencia. ¿Ok? Bueno, se les da por ahí. Entonces, así nació el mito de la iluminación instantánea. Muy de moda entre mahayanas de diferentes tipos y otras sectas. Esta es una ideación absurda porque la intuición sirve para razonamientos no verbales, para los cuales se tiene la pregunta y los objetos para montar la respuesta son conocidos por el que está pensando. Ciertamente no requiere deducción ni razonamiento, pero no puede tratar elementos desconocidos previamente y tampoco resolver problemas cuya pregunta se desconoce. Ambos extremos que son del ámbito de lo que es la pura sabiduría. La intuición es una forma de pensamiento que desarrollan pues, matemáticos, ingenieros y gente así, ¿ok? Que lo hacen normalmente, no es estar así 4.000 horas de meditación y tenga la idea feliz, no, tiene la idea feliz todos los días hasta ahora, ¿vale? Pero deberían ser muy brutos en aquella época porque idea feliz tenían poca. Entonces, cuando tenía alguna idea feliz, decías, ¡ay, esto es mágico! Esto tiene que ser bueno, ¿ok? Bien. Hombre, obviamente el desarrollo matemático de Birmania, las montañas de Birmania, no creo que fuera muy alto. Y de ingeniería tampoco sería una gran cosa. Bueno, es obvio que sin conocer la sabiduría y tampoco la intuición, alguien se quedará impresionado por la capacidad y versatilidad de la intuición de ver claramente. Uy, pues he tenido una idea feliz. Ay, ¿cómo ha sido eso? Pues no lo sé, es misterioso. De pronto me he enterado de una cosa que no sabía y me he quedado completamente asombrado, fíjate. Entonces aquí lo que tenemos que buscar es la sabiduría directa. ¿Cómo es? A través de la intuición. Vipassana significa intuición, ¿ok? El desarrollo de la intuición, Vipassana, desarrollo, como si lo que vamos a hacer tenga que ver con el desarrollo de la intuición, no está recogido en los textos primitivos, para nada. La forma normal hoy día es desarrollarla mediante el uso y manipulación mental de objetos abstractos de naturaleza matemática. Peor, no hay matemáticas en los sutras. Así que era intuitivo, así quien era intuitivo lo era y quien no, no. Perdón, pero no hay matemáticas en los sutras.
Quien era intuitivo lo es, quien no es intuitivo no lo es. Si existía algún sistema arreglado para el desarrollo de Vipassana en el pasado es simplemente desconocido y no ha llegado hoy día. Lo que sí llegaron a saber mediante experiencia de personas intuitivas es que la intuición siempre viene precedida por la tranquilidad, porque así es como funciona la intuición. Se debe calmar el pensamiento verbal secuencial para dar paso al no verbal espacial e intuitivo, lo que se venía describiendo como función del hemisferio derecho, aunque realmente es una forma de hablar. Si no se hace eso, la intuición no funciona. Es por eso que aparece tranquilidad samatha siempre precediendo a vipassana en los textos. Y eso cualquiera que sea matemático lo de siempre. O sea, para tener un problema gordo, lo lees muchas veces, te calmas, te relajas completamente y de pronto aparece el día feliz y ya la escribes y ya sabes la solución y lo hemos solucionado. Así me enseñaron cuando estuve estudiando ingeniería naval cómo se solucionaban los problemas, porque no se pueden solucionar de otra forma. De forma de razonamiento lógico, hay muchísimos problemas que no se acceden así. Bueno, pues ahora la simple tranquilidad de estar tranquilo, no pensar en nada, estar distraído, hacer nada, se llegó a asociar con la meditación. Debo suponer que por la similitud de los términos samatha y samadhi se parecen, ¿no? Ambos de la raíz sam, que significa paz, de la que derivan palabras como santo, igual que en pali en español, pero nada más. Meditar y estar tranquilo, relajado, no tiene nada que ver una cosa con otra. ¿Ok? Resumiendo, en la antigüedad, una vez perdida la forma de lograr llanas, que fue enseguida, porque ya vimos que tú de forma verbal, de forma oral, tú puedes transmitir muchas palabras, pero no puedes transmitir gráficos. Sin transmitir gráficos, tú no puedes transmitir las formas de llanas. Lo cual es patético, pero es que es así. ¿Ok? Resumiendo, en la antigüedad, una vez perdida la forma de lograr llanas, se plantea alcanzar la iluminación mediante la consecución directa de la sabiduría en base al desarrollo de la intuición vipassana, precedida de la tranquilidad samatha. Es una ocurrencia, ¿eh? Un objetivo absurdo en sí mismo, supuestamente alcanzable mediante una intuición que no sabe ni siquiera cómo se hace ni cómo se desarrolla. Quizás por eso, porque no conocen de qué va la intuición. Un despropósito total. Pero ese meme flotaba por el aire en la Birmania de principios del siglo XX. Bueno, hay que dejar claro una cosa, que sepáis, la intuición no es más que un sistema de reconocimiento de modelos, de patrones, ¿ok? Y porque los humanos somos muy buenos reconociendo patrones, y el entrenamiento para tener una gran intuición es tirarse muchísimas horas, ¿sabes? Estudiando sobre muchas cosas diversas que tienen relación, viendo cómo funcionan las distintas soluciones en el espacio. De forma que cuando ya tienes un bagaje suficientemente amplio y suficiente velocidad mental, cuando tienes un problema, digamos que tu hemisferio derecho se dedica a hacer encajar ese problema con un montón, con tu base de datos de modelos de soluciones ya hechas. Y llega un momento que casan. En ese momento que casan, ya sabes la solución. Ya sabes. Luego puedes demostrar que la sabes, porque ya conociendo la solución, hacer el razonamiento lógico es muy sencillo. Si conoces la solución, pues el razonamiento lógico te puede tirar la vida y no llegar nunca a él, porque no sabes ni por dónde tienes que ir. Porque es como el que dice, voy a una casa en medio de una ciudad, pues si va, puedo ir por la izquierda, o puedo ir por la derecha, o por el centro, no das con la casa en la vida. Pero si yo sé dónde está la casa, yo puedo salir de la casa, de la ciudad, por la casa, por cualquier sitio que quiera salir. Además tengo que ponerme a andar y salgo de la ciudad. ¿Ok? Lo que tengo que hacer ahora es hacer el razonamiento inverso desde dónde he salido hacia dónde la casa y tengo el razonamiento hecho. Pero no tengo uno, tengo muchos. Porque conociendo la solución, los razonamientos los tienes por cualquier parte. ¿De acuerdo? Bueno, antes de entrar en materia hay que dejar claras las ideas básicas sobre el apocalipsis budista, porque aunque parezca mentira, el budismo tiene apocalipsis. ¿Lo sabíais? Bien, o sea, la llegada del esperado Meteya, o Maitreya, como dicen en sánscrito, gracias al cual se podrá alcanzar la iluminación. Es como la segunda venida de Jesucristo, que yo creo que salió exactamente de aquí. Os recuerdo que se copia-pega completamente de estas historias. Bien, según las profecías birmanas,
el nuevo Buda llegaría justo 5.000 años después del Buda de Gautama. Se habían puesto a hacer cálculos de esos locos que hacen a los antiguos y tenían que ser 5.000 años justo, ni un día antes ni un día después. Y resulta que porque es que lo curioso es que además estos con sus cálculos estupendos habían colocado al Buda Gautama pues como 200 años antes de donde era. O sea, para que veáis lo finos que son con los cálculos. ¿Ok? Bueno, la mitad de esos 5.000 años, después de sus cálculos, porque según esta gente, el Buda Gautama nació en el 623 antes de la era común. Os recuerdo que no había calendarios en esa época, ¿ok? Es más, no se sabe exactamente ni siquiera ni de cerca ni el siglo. Pero ellos sabían que era el 623, justo. Y vamos, además tenía que ser el día de la luna nueva de luna llena de mayo, y encima supongo que a las 12 del día, claro. Bueno, esas cosas que tienen esta gente que se dedican a... Igual que el monje aquel, el exiguo, aquel que se llamaba, que se determinó el nacimiento de Cristo y se equivocó en un montón de años. Hizo que Cristo naciera 7 años antes de Cristo. Bueno, que los monjes haciendo tablas y esas cosas son muy malos, vamos, históricamente. Pero bueno, como en el reino de los ciegos, el torto rey, pues salta uno diciendo que estamos justo en la mitad. Bueno, pues resulta que la mitad de los 5.000 años son 2.500. Bueno, pues no se podrá venir ningún Buda si el Dharma del Buda anterior no está completamente corrupto y podrido. Esas otras cosas que están claras. Lo que pasa es que como el Dharma del Buda estuvo corrupto y podrido un poquito después de haber seguido, pues ya podía venir en cualquier momento. Pero claro, ellos se piensan que no, nosotros tenemos aquí, mantenemos el Dharma y tal. Digo, ¿tú qué te vas a mantener si no sabes traducir lo que te estás aprendiendo de memoria? Alma cándida. Pero bueno, vamos a dejar lo que ellos creen que sí lo saben, ¿vale? La meditación no forma parte de la vida del bhikkhu ortodoxo. Y no hay ninguna regla que lo olvide meditar, algo que es ajeno completamente al Patimokkha. ¿Vale? Lo que sí dice el Patimokkha es que falta muy grave, con pre automática de la condición de bhikkhu, anunciar que se ha logrado algún grado de iluminación, bueno, algún grado de cualquier cosa, haber hecho yanas o cualquier cosa, si es falso. La razón es como el mérito es proporcional al perceptor, si hay un noble en un lugar, solo le darían comida a él, y a los demás bhikkhus morirían de inanición. Eso es lo que dicen los bhikkhus ahora. La verdad es que decían, no se puede decir nunca, sea verdad o sea mentira, porque claro, le darían de comer al que es noble y a los otros no. No, esa no es la razón. La razón es que si os acordáis aquella anécdota de que después de una temporada de lluvias, que en la temporada de lluvias siempre estaban los monjes en un solo sitio y la gente pues, tenía que soportar a los mismos bhikkhus todo el tiempo y les daban de comer poco. Y cuando se volvieron a juntar todos, ¿sabes? Pues todos venían demacrados, porque ya habían pasado 4 meses comiendo nada. Y llegaron unos bhikkhus bien gorditos, y bien lozanos y rellenos. Y todos diciendo, anda, ¿y qué habéis hecho? ¿Cómo lo habéis hecho? Ah, pues muy fácil. Ese dijo que estaba totalmente iluminado. Yo dije que había entrado en la corriente. Y el otro dijo que no sé qué. Y la gente que es así de pendeja nos dio de comer a todos estupendamente. Así que, claro, el Buda se cogió tal cabreo que los expulsó, pero así, ipso facto. ¿Ok? O sea, lo que dicen los bhikkhus, que les sirve ahora también para decir, no, yo no he conseguido nada, pero no te lo voy a decir porque si te digo que he conseguido algo, pierdo la condición de bhikkhu. O sea, no. Señores? No. No. No puedes decir que has conseguido nada primero, porque no has conseguido nada. Con lo cual pierdes la condición de bhikkhu si se te ocurre decir que has conseguido algo. A ver si nos vamos conociendo. Hasta luego, Kino. Bueno. Nada que no esté en los textos es aceptable por todos los budistas. Vale. La vía tradicional Theravada, abierta por el mismo Buddhaghosa, es la del mérito, de forma que no esté en el infierno cuando aparezca Metella y perderse así las enseñanzas. Es decir, no tienes que ser malo, porque si vas a mal vas al infierno. Y hay otro sutta muy divertido que es las 8 cosas que te tienen que pasar para tener suerte de coincidir cuando esté un Buda al lado tuyo y lo tengas.
No solamente haber nacido como humano, estar en la misma época, reconocerlo, porque lo puedes tener al lado y no tener maldita cuenta, o puedes hacer muchas pendejadas y no conseguir nada, ¿ok? O sea, entonces, pues si te tienes que tirar 5.000 años, según esta gente, esperando el siguiente Buda, pues en el infierno no es buen sitio para estar, ¿ok? ¿Vale? En el cielo tampoco, ¿eh? Pero bueno. De otra forma es mejor el cielo que el infierno, porque un Buda sí puede enseñar a Devas. Lo que pasa es que los Devas normalmente están más ocupados pasándoselo bien. Bien. Y una forma de llegar a conocer a Metella, llegue cuando llegue, es no morirse. ¿A que sí? ¿Estamos de acuerdo? Si tú no te mueres, pues puedes aguantar el tiempo que haga falta hasta que aparezca el tal Metella. ¿De acuerdo? Bien, vale. Según el folclore popular birmano, un araján o un santo deja un cuerpo incorrupto. Por lo que el principal objetivo era ahorrarse el embalsamamiento. O sea, si tú conseguías ser un araján, ya no hacía falta embalsamarte ni nada por el estilo. Es más, podían trocearte a cachitos y vender tu cuerpo como reliquia. Con el consabido beneficio para el monasterio. Esto es interesante, ¿eh? Porque esto siempre hay que tener en cuenta que siempre hay motivaciones económicas. Bueno, al principio del siglo XVIII se vivió un revival en la Alta Birmania, donde bhikkhus reformistas instalaron la creencia de que incluso en la presente época decadente es posible alcanzar la liberación del samsara en una sola vida. Cuando Birmania recuperó su independencia de Gran Bretaña en 1948, el movimiento vipassana de meditación Insight se había convertido en una institución aliada e integrada en el establishment ortodoxo Theravadin, incluso cuando generaba cultos carismáticos dedicados a la veneración de sus supuestos vivos arahants. La popularización de Vipassana fue una de las transformaciones más importantes en el budismo birmano de la era moderna. Sin embargo, además de Vipassana, el mismo periodo fue testigo del aumento de una soteriología alternativa, una cuyos métodos y orientación caen en gran medida fuera de los parámetros del Theravada contemporáneo ortodoxo, pero que realmente el Theravada en su día decía que era tan ortodoxo como el Vipassana. Conocido en birmano como Wei Salam o Camino de los Esotéricos, esta tradición no tiene como objetivo la terminación de la vida samsárica fundida en Nirvana como Arahant, sino su indefinida prolongación de la vida a través de la consecución de la inmortalidad virtual como un Beisa Do o un asistente budista. Al operar en la periferia de la ortodoxia birmana, el Beisalam, a veces, ha estado sujeto a la crítica, especialmente por los devotos del otro movimiento, del Vipassana. A pesar de esto, el moderno aranjado birmano y el Weisa Do comparten muchas cualidades como tipos ideales, incluida su capacidad para hacer maravillas, y después de su desaparición, dejaron cuerpos que se resisten a la descomposición. ¿Ok? Comparemos el Arahant y el Weisa Do como ideales de la perfección humana en el budismo birmano contemporáneo y discutiremos las reclamaciones religiosas impugnadas de las tradiciones que representan. En el siglo XIX, el término Vipassana y sus corolarios Samatha y Bhavana fueron traducidos al inglés en una variedad de formas por funcionarios británicos, misioneros cristianos y orientalistas. El término intuición se convirtió en la traducción preferida equivalente para Vipassana entre la intelectualidad birmana inglesa a principios del XX. Véase, por ejemplo, a Sue Zhang Aung y Rhys Davis. Antes del siglo XVIII, en Birmania, como en otros lugares para el mundo Theravada, generalmente se creía que no era posible para alcanzar la iluminación y por tanto no iban a través de Vipassana o cualquier otro medio durante el tiempo presente, puesto que tal cosa no está en los textos. Tiempo presente es cuando no está un Buda presente, ¿de acuerdo? La razón para esto es que el sasana de los 5.000 años del Buda era demasiado largo para que nadie lo pudiera alcanzar. ¿Cuánta gente conocéis que iba a 5.000 años? No, no mucha, ¿no? ¿No? ¿Conocéis a alguien? No, vale. Lo que quedaba para los fieles era el camino a hacer méritos mediante los cuales podían esperar renacer en la presencia del Buda futuro. Metella, muchos millones de años después, o miles de millones de años después, o cuando toque, ¿vale? De ese momento. En ese momento, como discípulos de Metella, la iluminación y la liberación sería fácil. El registro más antiguo conocido de alguien que desafió esta suposición era de un bhikkhu
de las colinas de Sagaing en la Alta Birmania, llamado Wayang Sata, cuyo movimiento floreció durante el reinado de Maha Dhamma Yasadipati, 1733-1752. Wayang Sata prometió a sus seguidores el logro del Sotapanna, o sea, entrar en la corriente, a través del estado de Anagami, si se sigue sus enseñanzas. Desafortunadamente para sus discípulos, después de su muerte, su movimiento fue reprimido por la corona birmana como herético. Un siglo después, un bhikkhu erudito, Monje Sayadaw, 1767-1835, notó algo irónicamente en su crónica real. Y era que, aunque el sasana o la religión del Buda está en declive y un día desaparecerá del mundo, es una idea panbudista, la noción de que durará específicamente 5.000 años es particular solo del Theravada y se atestigua por primera vez en los comentarios del siglo V de Buddhaghosa y en el Mahabharata. O sea, son historietas que se inventaron esta gente en su día. Desde al menos el siglo XI, inscripciones en Pagán y otros lugares de Birmania han registrado el deseo de los donantes de alcanzar la liberación como discípulos de Meteya o convertirse en bodhisattvas en ese momento. La liberación en el momento de la aparición de Meteya también ha sido el deseo más comúnmente hecho de los bhikkhus eruditos expresado en los colefones de los tratados. Por ejemplo, en la década de 1960, la mayoría de los budistas de Sri Lanka aclaran que la liberación es imposible hasta el advenimiento de Maitri o Meteya. Un bhikkhu importante, llamado Wayang Sata, que vivía en el pueblo Huachchek, solía predicar a los seguidores de su doctrina que se había convertido en Sotapanna. Muchos bhikkhus y laicos se convirtieron en sus discípulos y pronto se expandieron por todas las ciudades y pueblos del Alta y Baja Birmania, declarando: me he convertido en un Sotapanna, me he convertido en un Sakadagami. Esto ya, si nos acordamos, lo mismo que decían esos que querían comer en época de carestía, ¿ok? Después de la muerte de Wayang Sata, se investigó a los bhikkhus que continuaron predicando sus doctrinas. Cuando estos bhikkhus admitieron sus enseñanzas, el rey los expulsó y les ordenó que se arrojasen estiércol de elefante y de caballo de los establos reales. No se sabe nada más del movimiento de Wayang Sata o de sus doctrinas, pero se puede especular sobre por qué ganó tanta popularidad y por qué esto a su vez despertó la hostilidad del rey. Durante la primera mitad del siglo XVIII, la dinastía non birmana estaba en un precipitado declive. Históricamente, las condiciones de incertidumbre y malestar a menudo han provocado la aparición de pensadores de diferentes culturas que reevalúan las tradiciones en pos de las verdades y beneficios más relevantes para un mundo en crisis. La promesa del logro Ariya, o sea, algún nivel de iluminación inmediato, la mayor felicidad del Buda, debe haber parecido especialmente atractivo en medio de la guerra y la anarquía de la época. Es posible que el apoyo del rey a la represión del movimiento Wayang Sata se llevó a cabo por puras razones doctrinales, pero también pudo haber sido motivado por consideraciones políticas, si, por ejemplo, se percibió ideológicamente como una especie de ofensa de lesa majestad de facto. Que el rey, como laico, es siempre inferior a un estado religioso, de los bhikkhus, se le ha aposentado. Y no es un problema. Como consecuencia de su elevado estatus, los bhikkhus, estrictamente hablando, no eran súbditos del rey. Por el contrario, cualquier lego no dedicado de otra manera a un monasterio o pagoda se le considera propiedad del rey, sukyum, un término que significa sujeto, servidor o esclavo según el contexto. Si un individuo laico afirmara ser un ariya, un noble, estaría automáticamente por encima de toda persona ordinaria no iluminada y, por tanto, del rey, que sería religiosamente inferior tanto a él como a sus súbditos laicos. Así se percibiría como una amenaza política, especialmente en un momento en el que la monarquía birmana estaba debilitada y presionada por todos lados. Así, poco después se suprimió el movimiento Wayang Sata. Durante una guerra civil que vio la destrucción de la dinastía Yaoyang, un joven bhikkhu erudito llamado Medawi, que este es el inventor del Vipassana, que nació en 1728 y murió en 1816, comenzó a escribir manuales de Vipassana en lengua vernácula, fundamentado en los escritos de la Abhidhamma. Sus libros de Vipassana son los más antiguos de cómo hacerlo que existen en Birmania. El primer manual de Medawi se completó en 1754, solo 2 años después de la fundación de la nueva dinastía birmana, el Konbaung, de 1752 a 1885. Otros trabajos siguieron con un rápido éxito.
En la introducción a su Nama Rupa Nivinda, Suwe, completado en 1756, Medawi critica lo que él ve como una derrotista actitud de sus contemporáneos con respecto a la utilidad de la meditación práctica y de la posibilidad de liberación en la actualidad. Como parte de su argumento, redefine significativamente lo que significa para él que la religión del Buda se extinguirá, abandonar lo que debe ser abandonarse y practicar lo que debe ser practicado de acuerdo con las instrucciones del Buda. Estas dos cosas juntas es lo que llama completar la religión de la práctica, Patipati Sasana. Y es solo completando la religión de la práctica se completa la religión de la realización. A diferencia del Mahayana, donde los bodhisattvas se definen como seres humanos iluminados, en el Theravada se dice que permanecen sin ser iluminados hasta alcanzar la budeidad en el final de su existencia, que es nada menos el camino y el fruto de la liberación. Vemos, bueno, esto es lo que dice este hombre. En este caso, si alguien alguna vez cree no puedo practicar aún tanto como sea necesario para alcanzar el camino y el fruto de la entrada en la corriente, y sobre la base de esta creencia solo abandona lo que debería abandonarse, y al estar satisfecho con la pureza moral así obtenida, no participa en cualquier práctica adicional. Entonces, para esa persona se puede decir que la religión de la práctica se ha extinguido. Es decir, para Medawi, el sasana del Buda acaba por cada persona cuando ya dice que ya no va a poder hacerlo. O sea, es una idea que tiene. Igual que, bueno, son ideas. Vemos que en este pasaje para Medawi el declive y la desaparición de la religión del Buda ya no es una consecuencia escatológica de la búsqueda de alguna evolución cósmica, sino que ocurre a nivel de individuo. Cada vez que alguien, por complacencia o falta de confianza, elige no esforzarse por la iluminación, Medawi puede definirse como un hereje gnóstico del Theravada. En este punto enlaza con los principales teosóficos que toman como propio el gnosticismo, de ahí su compatibilidad con los principios que hicieron populares el revival del siglo XIX. Que estuvo a punto el budismo de desaparecer y la gente de la sociedad teosófica lo revivió. El núcleo del manual de meditación de Medawi era un discurso sobre 3 marcas de existencia, Anicca, Dukkha y Anatta, o Anicca, Dukkha y Anatta, según los 5 agregados, siguiendo el esquema estándar de los tratados para ese periodo. Cita pasajes Pali, fuentes autorizadas, da un exégesis palabra por palabra. Esto y concluye cada sección con un resumen en prosa birmana. El siguiente es un texto con el que se pudo asentar en principio. Aquí Sariputta explica a Mahakotika en qué se ocupa un bhikkhu virtuoso. Este es un texto que es el Samyutta Nikaya 22.122 acerca de lo que es un bhikkhu ético. Bueno, Medawi escribió más de 30 manuales de meditación durante su carrera y no parece haber sido nunca acosado por el tribunal de Kombang. De hecho, durante el reinado de Bodhan Paya, en 1782 a 1819, una de las dinastías más activas e innovadoras religiosamente, se le concedió un título real y una dotación monástica por su trabajo sobre Vipassana. Tal vez, debido a la influencia del trabajo de meditación de Medawi, las crónicas monásticas de la era Kombang, escritas desde la perspectiva del Consejo Eclesiástico de Tudamma, respaldado por la realeza, comienzan a reflejar un cambio gradual en la opinión con respecto a la posibilidad de iluminación en la edad presente y, por tanto, en la tolerancia hacia esta herejía. En 1784 no hay discusión sobre la práctica de Vipassana del estado Ariya por sí mismo, como jugando un papel en la historia monástica birmana. Más bien, la estrategia es afirmar la legitimidad de la jerarquía Tudamma al documentar su linaje a través de líneas válidas de ordenación y argumentando su correcta interpretación de la disciplina monástica. Por el contrario, cuando miramos a Vamsadipani, una crónica del Tudamma, compuesta una década después, sobre 1797, los arahants están hechos para jugar un papel importante en la fundación de los linajes del Sangha de Birmania. Sin embargo, todos ellos son budistas santos del pasado y ninguno floreció después del siglo XIV. Volviendo al Tatana Linaka Sadhan, escrito en 1831, encontramos que el enfoque se ha desplazado al presente con una afirmación que recuerda la postura de Medawi de que es incorrecto suponer que la iluminación no es posible hoy día. El texto contiene cuentas de santos y más recientes que se enumeran en las crónicas anteriores y ve la teoría del declive de los 5.000 años de Sasana como se da en los comentarios. Argumenta que la religión del Buda sigue siendo fuerte y que la era del logro adelantado durará mucho en el reino birmano. Es decir, si está el budismo fuerte, pues no es posibilidad de que acabe Sasana, con lo cual no te puedes iluminar, ¿vale? Finalmente, en el Sasanam Sadhamdipaka,
escrito en 1861, se afirma con total naturalidad que las personas poseídas por extraordinarios logros meditativos florecen en la era actual. Y si alguien elige emprender la práctica de Vipassana, seguramente es posible que esa persona pueda alcanzar el anaranjado en una sola vida. Parece que hasta cierto punto el establishment Theravada se inclinó en la dirección de reconocer la posibilidad de la existencia de nobles contemporáneos. Comentando sobre el texto de 1796, el entonces Tatana Bain, patriarca de la orden, Maungdaung Sayadaw declaró enfáticamente que la existencia de arillas es insignificante para la perpetuación del linaje del Sangha. El último arahant nombrado es Vandasapini, que es quien muere en 1337. No, en el Vamsadipani es Devasek, nombrecitos, que muere en 1337. Hubo una proliferación de facciones reformistas dentro del Sangha a mediados del siglo XIX, muchos de los cuales promovieron la práctica del Vipassana en un grado o en otro como parte de sus reformas. La más radical de estas facciones fue dirigida por un bhikkhu conocido por Getwin Sayadaw, el abad de las cuevas de las aves, llamado así por su monasterio en las colinas de Sagaing. Anteriormente fue tutor real de la reina Mandalay, rechazó el culto a las imágenes de Buda, alegando que las ofrendas de comida habituales atraían a las ratas. Si echas de comer a las estatuas, se te llenan los monasterios de ratas. Yo creo que ahí estamos de acuerdo todos. Getwin Sayadaw, un estricto disciplinario, no solo requería que sus bhikkhus fueran puntuales en la observancia de Vinaya, sino también en la práctica de Vipassana en una meditación diaria, quizás una primicia en la historia monástica del Theravada. Incluso exigió que sus partidarios laicos hicieran lo mismo. A través del tiempo, los discípulos de Getwin Sayadaw se unieron a una fraternidad monástica autónoma que continúa floreciendo hoy, indicativo de su compromiso original con Vipassana. El título oficial de la fraternidad en Pali es Katubhumika Maha Satipatthana Nikaya. Getwin Sayadaw no fue el único reformador que estableció el mismo un Shanghái, que se estableció el mismo en Shanghái. A mediados del siglo, durante el reinado del rey Mindong, las colinas de Sagaing fueron pobladas por cavernas de meditación y salpicadas de monasterios forestales. El propio rey Mindong promovió con entusiasmo el interés en Vipassana en la corte real. Particularmente significativo fueron las obras del ministro real de Mindong, Upo Lain, de 1830 a 1883, que fue notable por su ávido interés en la ciencia occidental y los esfuerzos para reconciliar esta nueva perspectiva con el Abhidhamma. Este interés fue heredado por su protegido, el bhikkhu erudito Unyana, quien más tarde se hizo famoso con el nombre o el apodo de Ledi Sayadaw. Este es importante, Posiblemente el promotor significativo y persona más importante del momento. Mientras que el Vinaya pone muchas obligaciones sobre un bhikkhu, una cosa que no requiere es que practique meditación. Eso siempre ha sido opcional. Bueno, ahora vamos a ver cómo pasa el Vipassana de herejía a estafa. Ledi Sayadaw, de 1846 a 1923, es considerado como el fundador del movimiento Vipassana, como se conoce hoy día. Este movimiento comenzó a fusionarse solo después de la conquista británica del reino birmano en 1885. Ledi Sayadaw escribió numerosos manuales vernáculos sobre Abhidhamma y Vipassana, comenzando la década de 1890, y usando la imprenta, publicó ampliamente para promover la alfabetización en la doctrina budista y propagar entre el pueblo en general lo que él creía que era la práctica correcta de Vipassana basado en las normas de las escrituras. Este hombre lo que hace es incrustar el Vipassana a capón en las escrituras, ¿ok? Porque esto es un invento, lo de Vipassana, ¿ok? Y este fue el que los mete así y empieza a cambiar palabras y les cambia de significado, no sé qué, y las va a incrustar. Para que luego digan que el Vipassana está dentro de la tradición budista, ¿ok? Su propósito en ese trabajo no era solo facilitar el progreso espiritual de los fieles budistas, pero para fortificar la cultura birmana contra lo que él consideraba las corruptas influencias del nuevo régimen extranjero y para defender el budismo sobre las polémicas de los misioneros cristianos, fundamentalmente jesuitas. En esquema y contenido, los manuales de Ledi Sayadaw son similares a los escritos 150 años antes por el bhikkhu Medawi. Pero a diferencia de su predecesor,
de la era de Compound, Ledi Sayadaw abogó por la utilidad y la necesidad de la práctica vipassana para todos, incluso aquellos que esperaban una futura liberación como discípulos de Meteya Buda. En 1905, Ledi Sayadaw afirmó que si bien el camino tradicional del mérito podría dar lugar a un renacimiento auspicioso en el momento de Meteya, no podría por sí mismo generar las perfecciones paramitas necesarias para poder alcanzar la liberación a través de la enseñanza de Meteya. O sea, es tan chulo el tío que dice, no, o sea, es que aunque conozcas al Buda, si tú no haces vipassana no te va a servir, o sea, tienes que hacer vipassana. Según Ledi, solo haciendo méritos junto con la práctica de vipassana emprendida en esta vida se podría dar esta oportunidad. ¿De acuerdo? Ya tenemos al individuo. ¿De acuerdo? Ya lo vamos a ubicando. Incluso mientras las interpretaciones de Ledi Sayadaw y Vipassana y sus esfuerzos por popularizar la práctica fueron innovadores de muchas maneras, se mantuvo en gran medida tradicional de su aceptación de la mayoría de las costumbres budistas y creencias populares budistas. De particular importancia aquí estaba la defensa de Ledi Sayadaw de la noción birmana de que los cadáveres de los arahants fallecidos permanecen inmunes a la descomposición, incluso aunque esta idea no esté atestiguada por ninguna fuente. ¿Vale? Uttamapurisa Adipani, un tratado sobre atributos de los ayiyas escritos en 1900, afirmó: antes de alcanzar la budeidad, los agregados del bendito eran contaminados con la corrupción de los Kriyesa y la mugre del Karma. Después de alcanzar la budeidad no existió tal corrupción o mugre. Es por esa razón que los cadáveres de Budas y Arahants tampoco decaen ni emiten mal olor, sino que permanecen frescos al igual que cuando estaban vivos. Sus agregados mentales están completamente purificados y tan genéticamente los cuerpos físicos son puros, por lo tanto, no escucha la doctrina herética, Michavada, que afirma que solo se ilumina la mente, que solo la mente es el Buda y no el cuerpo es el Buda. ¿Ok? Si tú haces vipassana, básicamente lo que te vas a ahorrar es que te embalsamen, ¿de acuerdo? Que es importante, ¿eh? No es extrañar, dada la devoción del Sangha birmano a los budistas escolásticos, la falta de autoridad de los textos sobre los que el punto da la razón de algunos bhikkhus eruditos rechazaron el argumento de Ledi Sayadaw. Dice, ¿y este tío dónde se lo ha sacado todo esto? En el Yahanda Pitana, un tratado sobre el aranjado contemporáneo escolástico, Tadamondaya Sayadaw criticó duramente la creencia de que los cadáveres de los arahants no se descomponen, señalando que las escrituras del mismo Buda declaró que su propio cuerpo era una masa de corrupción incluso mientras estaba vivo. ¿Cómo entonces podrían los cuerpos de los arahants muertos no pudrirse? En una nota al pie, el editor del texto comenta que la preservación de los cadáveres hoy en día se logra a través de embalsamamiento, una práctica que irreverentemente hace justamente eso. Es decir, el logro del anaranjado para esta gente se consigue pagando a un señor que te embalsame. ¿Va? O sea, ¿vais pillando la idea? Aquí Ledi pudo haber sido respondido por un grupo heterodoxo de iconoclastas llamado burlamente Paramats, que supuestamente abogaron por la adoración de la mente iluminada del Buda, excluyendo todo lo demás. Una de las posibles inspiraciones para los propios puntos de vista de Ledi Sayadaw pueden haber sido las de Alaun Den Katapa, cueva santuario ubicado al noroeste de Monigua. De acuerdo con la leyenda local, la cueva contiene el cadáver incorruptible del discípulo de Buda, Mahakasapa, que se reanimará en el momento en que Meteya y se incinerará automáticamente de la mano del mismo Buda. O sea, cuando llegue Buda irá a esa cueva, lo tocará y se autoincinerará automáticamente. No, esta gente tiene unas historias, de estas cosas así, de gente así oriental. Esta curiosa leyenda no está certificada en las fuentes Pali, obviamente, y tiene su origen en la tradición budista sánscrita en el norte de la India, devocionarios de Kasapa. A pesar de las críticas ocasionales de este tipo, la opinión de Ledi Sayadaw ha prevalecido y hoy representa la visión mayoritaria del movimiento Vipassana y del espíritu religioso del establishment birmano. Desde el tiempo de Ledi Sayadaw, las organizaciones Vipassana promueven cada una de sus propias técnicas de meditación, porque la gracia del Vipassana es que no es una técnica. Es cualquier ocurrencia que se le ocurra al tío que te está dando la práctica, ¿ok? Vamos a dejar eso claro.
porque estos son ocurrencias. Esta técnica típicamente se basa en interpretaciones del Satipatthana Sutta, absolutamente mal traducido, claro, y el cultivo de la atención plena, ¿ok?, que llaman sati, cuando sati son las instrucciones de la práctica, no es atención plena. Pero eso fue una de las cosas que hizo Lady Sadao, fue empezar a cambiar la traducción de las cosas para que coincidiera con lo que a él le apetecía. Así, muy típico plan testigo de Jehová, que van cambiando la Biblia según le interesa para ir echando el agua a su molino. Bueno, las interpretaciones de este sutta son más bien libres, de forma que aunque todas se llamen igual, se parecen las unas a las otras solo en que son las diferentes de lo que el sutta relata. La razón es que como el Conglomerado Vipassana hace referencia a este sutta es exclusivamente por este párrafo. El Buda dijo esto: Bhikkhus, los 4 tipos de meditación de ecuanimidad son el camino hacia la convergencia. Tienen el fin de purificar a los seres vivos, superar el dolor y el llanto, poner fin al dolor y la tristeza, terminar con el sufrimiento y realizar la extinción. Bien, ya como dice eso, decimos que vamos a interpretar esto como nos dé la gana y os vais a iluminar todos, ¿ok? Bueno, este sutta se encabeza con la afirmación por parte del bendito que las instrucciones contenidas en el discurso son la puerta para alcanzar meta, nirvana. Tomando como bandera este discurso, aunque como veremos las interpretaciones son delirantes, al asociar técnicas con este sutta lo que hacen indirectamente es afirmar que llevan a la liberación final. Es decir, yo te digo que aquí hay un sutta que dice que se hace el sutta es la liberación final. Yo te enseño una técnica que yo digo que tiene que ver con este sutta. Y como yo digo que tiene que ver con este sutta, te va a llevar a la liberación final. ¿Vale? Te ves el sutta y te ves lo que hacen los tíos y maldito lo que tiene que ver. Pero es que yo te lo digo, o sea, yo es mi ocurrencia. ¿De acuerdo? Aquí hay varios saltos al vacío. El primero es que la meditación correcta es condición necesaria para alcanzar la realización, pero es solo una. La necesidad de un maestro completamente iluminado es otra y algunas más. La segunda es que ni siquiera hablamos de meditación correcta. Interpretar libremente el sutta, desconociendo su significado, lleva a desarrollar todas las técnicas que te dé la gana. Lógicamente, la meditación correcta tiene una técnica, la técnica correcta, no múltiples. La meditación incorrecta, en cambio, sí tiene infinidad de técnicas para desarrollarla. Realmente todas menos la técnica correcta. O sea, tú puedes hacer las cosas mal de infinita forma menos una, que es hacerla bien. ¿Vale? De esta forma, solo usando la pura lógica, el movimiento de Vipassana se desmiente a sí mismo. Porque cada cual se inventa la técnica que le da la gana. Solo tiene que decir que se basa en el Mahasatipatthana Sutta, traducido como les ha dado la gana, ¿sabes? Se parezca o no se parezca, da lo mismo, pero como dices tú que se basa en ese sutta y en ese sutta dice que haciendo lo que dice el sutta te ilumina, ya estás iluminado. ¿De acuerdo? ¿Es difícil de entender? No, ¿verdad? Para los New Age es evidente. Por eso tiene tanto éxito. Pero hay más, mucho más. Por ejemplo, el mismo nombre del sutta nada tiene que ver con la atención plena. Los instructores de Vipassana afirman que sati es atención y que satipatthana es atención plena, lo que denota un total desconocimiento del Pali. Antes de la aparición de este movimiento, en los diccionarios sati ha significado siempre memoria con respecto a acordarse de las prácticas que tienes que hacer, a las instrucciones de lo que tienes que hacer. Acordarte de las instrucciones. Y upatana significa el servicio de. Por lo cual, el título del sutta es realmente al servicio de las instrucciones de la práctica. No. ¿Cómo es? Aquí decían estos. Atención plena, ¿no? Atención y satisfacción. Atención de la atención plena, pues no. Al servicio de la memoria. Lo que realmente describe el sutta, un conjunto variado de prácticas cuya misión es cambiar tanto la química cerebral como la esfera conceptual y que los bhikkhus de la época debían recordar para no olvidar ninguna de sus partes. Más tarde, con la aparición de la tolerancia del establishment en este movimiento, se introdujeron definiciones espurias de los diccionarios para encajar sus ideaciones en el lenguaje sin base en los textos. La mayoría de los métodos Vipassana implican de alguna clase de práctica en la que llaman atención plena de manera exclusiva
mientras que se evita la práctica de la meditación en sí, samadhi y el logro de jhanas. Recapitulamos, esta gente introduce el batiburrillo de prácticas a las que denominan atención plena, mientras que evitan la meditación de verdad. Lo siguiente es afirmar que las prácticas de meditación y afirmar que la meditación samadhi no sirve y que sus meditaciones, cualquiera de ellas, son las que llevan a nirvana. Es decir, lo que dicen en los textos no, porque no hace falta. No hace falta porque aquí en esta sutta dice que lo que nosotros hacemos es lo bueno y ya nos vale porque lo que yo haga digo que está basado en eso y es lo que sirve. ¿De acuerdo? Evidentemente, su planteamiento no se puede sostener por ninguna parte. Si vamos a los textos, la única meditación que la Buda practica y manda a practicar a los bhikkhus son las jhanas. Pero no una o dos veces. La palabra jhana aparece nada menos que en 662 textos. O sea, la práctica de jhanas, lejos de ser algo fútil, representa la pura práctica. Pero ahí no queda lo sorprendente. En un alarde de ignorancia supina, no entienden que la primera de las prácticas descritas en el Satipatthana Sutta, precisamente, es el logro de jhanas. Lo que pasa es que ellos nada más se quedan con el primer párrafo, el resto se lo inventan. En fin, pues vamos a ir dejándolo aquí y luego seguiremos con la historieta de cómo llegó el Vipassana a contaminar a la gente, a hacer que se llenen los sanatorios mentales con gente que con brotes psicóticos, gente que se cuelga, gente que se tira por las ventanas y gente que se queda tonta para toda la vida. Y todo ante la pasividad absoluta de las autoridades, que es algo absolutamente increíble. Bueno, ya vais viendo cómo va creándose este movimiento. Realmente la idea era venderles alguna meditación, algo, a los sahibs británicos que querían técnicas de meditación. Y como lo único que tenían a mano era cosa esta, y tampoco querían enterrarse vivos como hacen los Beizalam, porque eso de enterrarse vivos no les parecía así como les parecía muy fuerte. Pero preferían estar sentados una hora contando respiraciones o contando cosas o cosas de esas que se les ocurren a los Vipassana, ¿no? Antes que enterrarse vivos. Y esta necesidad, o sea, esta demanda de meditaciones a cambio de dinero, fue, como veremos, lo que dio este impulso tan grande al Vipassana. ¿Alguna pregunta, Sandy, que te has quedado con la cara? No, me queda claro que todo eso fue un producto para venderlo al mundo occidental y que, o sea, en el sistema occidental se explota al ser humano, cae en neurosis y necesita cosas para salir de eso, entre pastillas, meditaciones y otras cosas, ¿no? Eso hablaremos cuando terminemos de explicar el génesis del Vipassana, cómo salió esta mierda y cómo va a contaminar lo que hay por aquí, esta basura. Veremos cuál es el problema que tiene la gente, que básicamente lo arregla las llanas, que es que solo piensas cuando quieres pensar. Y hay mucha gente que no hace otra cosa que está pensando aunque no quiera, y empiezan las obsesiones y la gente tiene que hacer cosas y tiene que distraerse, y cuando las tienen en silencio absoluto algunos se vuelven locos y se terminan suicidando, que es lo que pasa con mucha gente de esto. Porque el tema no es ese, el tema es tener el área de Broca desmandada. Y una vez leí un libro que se llamaba Inteligencia Emocional, que ni hablaba de inteligencia emocional, hablaba de que un monje era que era el monje más feliz y que fueron unos científicos a ver su cerebro y cómo... Sí, el Matías Ricard, sí, el señor feliz, ese señor es feliz por definición, sí. Y ahí mencionaban el mindfulness, pero nunca enseñaban nada de técnica, de cómo hacerla. Entonces entré a ver qué era y nadie te sabía decir nada, pero sí costaban mucho los cursos. Sí, pero la gracia es que vas con uno, te lo dicen que es de una forma, vas con otro, te dicen que es de otra, pero es la misma mierda. Hay algunas que son más agresivas que otras, hay otras que se vuelven locos, otros que simplemente se duermen, hay de todo. Se veía todo muy fabricado, ¿no? El budista, muy fabricado. Y como en Occidente del budismo no se sabe nada, como comprenderá, dice, es que esto viene el Satipatthana, ya se saben, el nombraco es el Satipatthana y ya lo tienen arreglado. Sí, es para señoras de las lomas. Sí, señoras de las lomas, sí, de Chapultepec.
Erandi, ¿di algo? Bueno, no, estoy tratando de seguir las ideas. Me había quedado un poco confuso cómo es que ese señor Sayadaw primero decía que uno no podía alcanzar la iluminación sin un Buda, pero si se hacía vipassana sí se alcanzaba. No, me quedé confuso. Sí, es que depende de lo que... Es que Sayadaw no es un nombre, es un título, es como venerable. Entonces hay muchos no sé qué Sayadaw, porque además en Birmania tienen la mala costumbre de que nada más tienen un nombre. No tienen nombre y apellido, nada más tienen un nombre. ¿Mm? Entonces le ponen Sayadaw pues para decir que es monje. Entonces hay varios Sayadaws, no es el mismo, son distintos. De todas formas, o sea, lo que se ha dicho siempre es eso, es decir, no tiene sentido de que, pues claro, si cualquiera se ilumina, cualquiera es un Buda, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene tener una doctrina o tener nada si cualquier señor que está en una tiendita, en un Oxxo, se ilumina como un Buda? Pues ¿para qué queremos doctrina? Cada cual que saca la suya, ¿no? ¿Qué sentido tiene ser budista de qué Buda? Si aquí Buda es el señor del colmadito, el señor que te vende los tacos, ¿no? O sea, son cosas absurdas completamente. Pero claro, ¿cuál es el objetivo? Vender esta meditación. ¿Qué hace falta? Tergiversar lo que haga falta. Y además, tergiversando cosas muy bestias. Y claro, gente que no sabe del tema del budismo, pues no saben de esto. Mucha gente se ha metido en el tema del budismo y se encuentra con el vipassana y le empiezan a contar estas cosas y dicen que estas cosas se traducen así y ya empiezan de mierda, porque lo que conocen está todo tergiversado, absolutamente tergiversado. Es vergonzoso. Y lo hacen además gente que supuestamente son monjes. Ya sabéis cuál es lo que les espera, la temporada que les espera a estos cabrones en el infierno. En fin, pero bueno, en la tierra viven bien, no tienen que trabajar y tienen un chingo de lana. Víctor, dinos algo y cierra tú. Sí, yo conocí hace años precisamente a gente que daba clases de vipassana, pero era allá por el Pedregal. Incluso los que daban los cursos eran psicólogos de la UNAM. Yo la verdad no entendí nada, cómo las instrucciones, porque hasta nos explicó un profesor ahí de psicología, se llamaba Fernando, me acuerdo su nombre. Pero yo no entendí nada y como no veía verdaderamente nada lógico y como tú dices, como se dice aquí, se lo sacan de la manga, no, yo vi que no, me salí de ahí, nada más fui como 2 veces y como estaba en el Pedregal, para llegar allá luego sí tenía que desplazarme con bastante tiempo, dije, no, es una pérdida de tiempo y esto no me lleva a nadie, ahí lo dejé. Ese es un invento y eso sí, también tenían cursos, claro, hay que pagar y retiros no, y todo sí. eso. No hay iluminación sin pagar, ¿eh? Eso viene en los sutas, si no hay el suta lo ponemos. Si no Y me dieron propaganda y todo y me invitaban, pero no, yo no le vi caso, no le vi lógica ni pies ni cabeza. Mira, si hay pago no hay Ya lo iluminación. dejé. Sí, Vendían si hay los pago no hay folletos iluminación, ahí, o sea, olvídate. Es negocio. La iluminación vale tanto que no tiene precio. Yo no le vi el caso. No entendía su método y no comprendía exactamente. Pero es que la gracia es que te vas a otro, te haces lo mismo, supuestamente, y te cuenta otra historia. Lo único que tienen en común es que tienes que estar 1 hora de reloj con un cronómetro clic, clac, como si Buda tuviera un reloj, ¿eh? Sí, las 2 veces que fui era una hora de reloj, así, pero ¿por qué 1 hora? Sí. 1 hora. Y luego, que meditación caminando. Eso también. Tanto tiempo y dije, bueno, ¿y esto por qué? O sea, no le veo. Yo traté de entender por qué o cuál era el proceso, pero no vi cambio. Bueno, no me gustó, no le vi. Luego lo que dicen algunos es que tienes que estudiar más. Te damos un curso de Abhidhamma para que implique. Como te metes con el Abhidhamma, perfecto, porque por mucho que estudies no te vas a enterar de nada, porque no tiene ni pie ni cabeza. Es absolutamente
farragoso, no tiene sentido ninguno y te puedes tirar el tiempo que quieras estudiando, que te va a dar igual porque te vas a estar como el día que entraste. No te vas a enterar de nada porque no hay nada que enterarse. Lo más curioso es de que dice, tú siente a las sensaciones y déjalas salir. Le digo, ¿eso es como un tipo de catarsis o qué? O eso es meditar. O sea, no entendí. Mejor me voy a platicar mis problemas o mis taras mentales y a lo mejor las saco más rápido, ¿no? Las libero. Sí, es que esta forma es como si haces psicólogo de ti mismo. El problema está que hay mucha gente que está durante una hora, que eso lo hablaremos el próximo día, y está media hora y se vuelve loco. Una hora y se vuelve loco. Pues nada, pues el domingo que viene más, que nos hemos tirado nada más que ni más ni menos que una horita, la gente nos va a odiar y seguiremos con esta, porque es que tiene historieta, o sea, esto no sale de la nada, o sea, tiene su tradición, tiene sus consecuencias y tiene su injundia. Bueno, pues nada, hasta el domingo que viene.